Decime la verdad, si te digo que vamos a hablar de geopolítica, ¿no te suena algo para especialistas y a kilómetros de distancia de tu realidad cotidiana? A nosotros nos pasaba lo mismo, hasta que los escuchamos a ellos, Facundo Musiacha y Daniel Camargo, ambos integrantes del CEI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Ellos nos cuentan lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta en nuestro día a día. Pero tranqui, no vamos a hablarte del efecto mariposa. Eso se lo dejamos a programas menos creativos. Con Facundo Musiacha y Daniel Camargo, agradeciéndoles desde ya que estén acá presentes como lo hacen habitualmente, ¿no? Siempre es un gusto recibirlo. Yo acá me estoy mirando el machete de Daniel. ¿Está mal que lo mire? No. Fíjate. Así veo para dónde va a ir la charla de Daniel. Y hace muy bien entrárselo, está muy bien. Así es que bueno, chicos, bienvenidos y nos dirán ustedes por dónde van a andar hoy. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Facu. ¿Cómo estás, Clau? Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Espectacular. O sea, bienvenidos. A diferencia por ahí de otros encuentros, hoy vamos a intentar explicar un poco el conflicto de la isla mundial, para decirlo así. Y lo que vamos a hacer es una especie de repaso de los conflictos internacionales que están sucediendo y después lo vamos a enmarcar, digamos, en los estrategas occidentales y estrategas euroasiáticos. Bien. Nos va a llevar un tiempito, pero con esto también te permite entender por qué se ahoga un montón de gente en un yate, Bien. por qué vuelan un gasoducto, por qué la discusión con todo lo que tiene que ver con los microchips, todas esas cosas que parece que está tan alejada de nuestra realidad y termina después, la tenemos que pagar con 35% más de precio. Muy bien. Así que bueno. Arranquen nomás. Arranco. Bueno, nosotros estamos viviendo no una lógica de la Guerra Fría en términos de conflictos de potencias. Primero porque esa lógica era más una mirada occidentalista, porque la URSS se basaba en el marxismo, para decirlo así en cierto punto, surgido del corazón de Europa, y se planteaba una discusión en términos de potencias occidentales. O sea, se discutía un solo norte, para decirlo así, y en esa discusión que todavía seguimos viviendo los avatares de esa discusión, de esa implosión de la URSS, nos lleva a pensar un poco, a veces con anteojeras que fueron durante 40 años que guiaron la mirada de la política internacional, por lo menos. Uh-huh. Entonces, hubo un momento de esa situación, digamos, con la implosión de la URSS lleva a pensar dos cuestiones. Una, ¿por qué una potencia así se suicida? ¿Y de qué forma se suicida? Es importante comprender que en esa discusión era lógico hablar de unipolarismo, del multilateralismo, de toda esa cuestión, el concepto hasta de Guerra Fría. Sí. En este momento nos encontramos con dos nortes muy potentes, uno más potente que el otro, que tienen una lógica que tiene que ver más que nada con visión de civilizaciones. Civilizaciones que tienen 2.000 años de historia, 5.000 años de historia, Sí. y que se basan particularmente en dos cuestiones. Una es una mirada del mundo y una institucionalidad del mundo desde su raigambre cultural y política. Sí. A diferencia de lo que plantea la teoría, la movida occidental, que es cómo entendemos nosotros la política. ¿Cuál es la unidad de análisis? El Estado y sus vinculaciones, para decirlo así. En esa situación, por primera vez, nos encontramos con dos choques muy importantes, donde el aglutinamiento económico, el poder económico, literalmente, la cuna de la globalización e innovación tecnológica, no se encuentra en Occidente. Se encuentra por primera vez, después de casi 400 años de historia de predominio de la península occidental. Hay que entender que Eurasia es todo un continente y Europa es una península de eso. Esto no es bueno ni malo, es un síntoma. Y es un síntoma que tiene que ver en que nosotros vamos a tener que hablar otro lenguaje en algunas cuestiones, y por eso estoy planteando esto. Por primera vez, Asia y el Pacífico nuclean casi el 50% de la producción de la globalización.
casi el 60% del PBI mundial, y la densidad poblacional de ese mercado es gigantesca. Voy a dar un ejemplo. Asia Central, que tiene 4 países innombrables, Uzbekistán, Kazajistán, Turquistán, son lo que sería y lo que se llama particularmente el corazón del continente. Sí. ¿Por qué? Los conflictos que estamos viviendo nosotros de la Guerra Fría tienen que ver en 2 cuestiones. Uno es cómo la OTAN avanzaba hacia lo que era Europa del Este para arrinconar a Rusia atrás de los Urales, para que no tenga un contacto con Europa y un proyecto alternativo, para decirlo así muy simple. La Guerra de los Balcanes, ¿vos recordás? Sí, claro. ¿La de Yugoslavia? Sí, claro. ¿Recuerdan la Guerra de Yugoslavia? Sí. Bueno, la Guerra de Yugoslavia, el conflicto general que se da, es la primera guerra geopolítica del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la OTAN o los estrategas norteamericanos, caída la potencia URSS, definen que hay un proyecto que se llama el Nuevo Siglo Americano, que es un orden unipolar basado en cierto punto en la teoría de Kant y basado en cierto punto en la democracia liberal. Esa democracia liberal se debía exportar y hay una teoría particular que habla, los países pueden seguir existiendo, pero solamente un Estado va a manejar toda la proyección de eso. Bueno, Yugoslavia, a pesar de lo que creen generalmente todo el mundo, no fue una discusión contra Yugoslavia. Fue un desmembramiento de la Unión Europea. ¿Por qué? La Unión Europea que todos conocemos, que en el 99 sacó el euro, ¿recuerdan? Apenas cae la URSS, empieza a tener un proyecto alternativo a lo que es el modelo americano. Y ese proyecto se basa en 3 cosas. Uno es un euroejército. Si yo tengo un euroejército, no necesito de la OTAN. Tengo un euroejército y tengo, digamos, capacidad de independencia. Siguiente punto, la política de seguridad común, interna y externa. Por ende, no necesito asesores de seguridad norteamericanos que me digan qué hacer. Y tercer punto, innovación tecnológica e innovación financiera, Sí. que sería el euro. Bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que parece, ¿por qué este tipo está hablando de esto? Pasaron 50 años, ¿qué está diciendo? Es porque a partir de esa discusión se genera un nuevo mapa mundial. ¿Cómo fue el conflicto de Yugoslavia? Es la primera vez que se rompe el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se acusa de limpieza étnica a los albaneses de Kosovo, digamos, y los serbios que supuestamente hacían la limpieza étnica. Bueno, era inverso. Las agencias de inteligencia norteamericanas y europeas habían capacitado al Ejército de Liberación de Kosovo albanés para empezar a destruir lo que quedaba de la infraestructura crítica de Yugoslavia. ¿Y para qué era esto? Para que la OTAN avance en Europa Oriental. Tengan en cuenta que las ex repúblicas soviéticas se convierten en estados nacionales. Rumania, Bulgaria, Lituania, todos esos... Ucrania. Ucrania. Ucrania, qué nombre. ¿Qué nombre? No, Ucrania. Ucrania. Bueno, Vaya. en esa cuestión que parece tonta, se abren dos vértices. Uno es, primero, ante nada, la capacidad del bloque anglosajón de arrastrar a Europa a una guerra. Y una guerra basada en una guerra informativa de la CNN, donde habría campos de muerte, supuestamente, y fosas comunes de los albaneses. Se capacita algo que llamamos grupos insurgentes, que después vamos a conocer a partir del 2001 como terrorismo, que es capacitado y financiado por los think tanks de la OTAN. Empieza el conflicto. Estos grupos pretenden 2 cosas: pertenecer a Albania o ser una provincia independiente. Y empiezan a destruir al Estado yugoslavo. Manda al ejército del Estado yugoslavo, saca la autonomía de Kosovo, ¿y qué termina pasando? Debido a la evidencia de la CNN, la potencia norteamericana con Gran Bretaña decide un bombardeo unilateral a lo que es Yugoslavia. Esto en la Corte Internacional es la violación del territorio integral de un Estado. O sea, vos para hacer una guerra
Tenés que tener, digamos, la onda de la ONU que te diga que podés hacerla. Destruyen Yugoslavia. Nunca encuentran lo que están buscando, pero logran un objetivo estratégico. ¿Cuál es? Para vos, Mario. A ver. No arriesgo, ¿eh? ¿No? No, prefiero que lo diga vos. A ver, Dani. Yugoslavia era la región estratégica más importante al margen de la Unión Soviética. Es decir, estamos hablando de que el imperio de Tito era uno de los centros geopolíticos más importantes porque estamos hablando del corazón de Europa. Sí. Fuera de eso, hay una característica muy particular y es que la OTAN, como estaba diciendo Facundo, aplicó sin haber pasado por previo Consejo de Seguridad el despliegue militar. Despliegue militar que posicionó a Occidente en una parte geográfica fundamental de una zona que antes era de influencia soviética. Bien. En esa situación, cuando digo esto, voy a dar 5 consecuencias que estamos viviendo ahora. ¿Conocen el concepto de Estado fallido? No. Bueno, Estado fallido es todo lo que se llama un Estado que no cumple los requisitos para constituir las funciones de un Estado soberano y un Estado que pueda generar garantía de seguridad a su población. Un Estado fallido le dicen a Ucrania, Estado fallido le dicen a Albania, Estado fallido le dicen a Irak, Estado fallido le dicen al Líbano. ¿Te suena a todos estos países? Bueno, Vaya. entonces, ¿por qué digo? Porque se arma un concepto para que esté en la opinión pública para poder justificar ciertas cuestiones accionales. Después, otro esquema más, la guerra informativa. ¿Te suena la fake news? ¿Te parece que me suena? No sé, yo estoy preguntando. Sí, me yo suena. tengo que preguntar porque Sí, me uno suena. no puede dar por hecho cosas. Sí me suena. O sea, parece que pregunto porque no entiendo, pero No, sí me suena. lo que digo, ¿por qué? Porque la fake news los creó la CNN primero. Ujú. O sea, lo crearon los think tanks norteamericanos mediante los think tanks occidentales de los servicios de inteligencia de las potencias más importantes. Lo crean de tal forma que sea, te doy un ejemplo. Yugoslavia es un caso, Rumania es otro caso, Irak es otro caso, el Líbano es otro caso, Venezuela es más cercano, es otro caso. La guerra informativa permite la sensibilización en cierto punto de la opinión pública para hacer una acción concreta, que tiene que ir con la geopolítica. ¿Qué es la Por lo que geopolítica? estás hablando que a través de noticias no siempre ciertas, esto es lo que estás queriendo decir, ¿no es cierto? A través de noticias no siempre ciertas, creas por lo menos un entorno en el que, digamos, el conjunto social o la sociedad no ve mal la intervención de un Estado. ¿O no la sensibiliza? Hay algo que es fundamental entender tras la eclosión de la Unión Soviética y es que la OTAN pierde su valor en materia de lo que inicialmente tenía que cumplir. Es decir, su objetivo militar ya no es el mismo. Porque el Pacto de Varsovia deja de existir. Y surge un nuevo concepto en la teoría de las relaciones internacionales que es el de nueva amenaza. ¿Y cuál es una nueva amenaza? La desinformación masiva. Porque a través de la desinformación masiva no solamente logro desestabilizar un gobierno, sino lo hemos demostrado a través de los desarrollos de las últimas décadas, modificar los sistemas electorales. Esta es una nueva vertiente que surge tras el desarrollo de la eclosión de la Unión Soviética porque está directamente vinculado con el desarrollo de la digitalización. Surge primero en una etapa de medio de comunicación masiva como es la CNN y luego deviene en un producto informativo más específico que es la red social. Bueno, En esa cuestión, para hacerla más corta si querés, se da la eclosión de Yugoslavia con la OTAN, se destruye la autonomía europea como proyecto, digamos, diferente en relaciones internacionales, destruyendo las capacidades de Alemania como potencia. ¿Por qué? Porque esto responde a un concepto geopolítico muy importante. Geopolítica significa, para el que no lo sabe, y lo voy a decir acá, geografía del saber y el poder. Saber y poder. Recién estábamos hablando, esquemas de información, inteligencia, poder. Generalmente los que desarrollan esta particularidad son los primeros geógrafos y geopolíticos, para decirlo así, prusianos y alemanes, basado en un esquema muy importante que tiene que ver, uno que es Ratzel particularmente, que tiene que ver en algo que se llama Lebensraum, que es el espacio vital. Dice, pongamos en contexto, porque si no la gente no va a entender nada. Alemania estaba partida en 20 pedazos y
los pensadores germánicos querían una nación alemana unificada con un Estado unificado. A ver, yo voy a contar ahí un poquito, para poner un poco en contexto. Sí, dale. El Estado alemán es el Estado europeo que llega más tarde a la formación estatal. Esto se logra desarrollar tras el triunfo de la Guerra Franco-Prusiana. Ese triunfo de la Guerra Franco-Prusiana es lo que logra consolidar a Otto von Bismarck como un gran referente de la política social en Europa, pero también del proceso de integración alemán. En ese contexto, 1979 es en el que se logra desarrollar el Estado alemán. En ese contexto, en 1973, se da la primer gran crisis global del sistema capitalista. Esta gran crisis global del sistema capitalista propone 3 problemas a nivel europeo fundamentales. Uno de ellos es la enorme migración de poblaciones que no logran encontrar trabajo, generalmente países como Argentina, Australia y Canadá. Por otro lado está la respuesta fordista de los Estados Unidos, es decir, el proceso de desarrollo de productos manufacturados a mayor escala. Y por último, la lucha por la colonización. En ese contexto se desarrolla la teoría de Ratzel, en donde se fundamenta no solamente el espacio vital, sino existe un marcado acento evolucionista, darwinismo social, en donde no solamente es un asunto geográfico, sino la vinculación biopolítica del individuo en cuanto a ese espacio geográfico. En esa lectura aparece este personaje, Ratzel. Ratzel, que es uno de los más importantes pensadores europeos, se da en marco, la geopolítica se entiende por 3 dimensiones europeas. Nacionalismo, que es la conformación de los estados nacionales. Sí. Imperialismo, que es, digamos, el atraco de otras regiones basándose en la biopolítica y en la proyección de poder. Y colonialismo. ¿Te suena eso en la historia? Sí, por supuesto. Bueno, casi toda la historia del siglo XX hasta 1990. Y perdón, Sí. Antes de que avance Facundo, esto es fundamental porque en el desarrollo del siglo XX, cuando analizamos tanto la eclosión de la Primera Guerra Mundial como la eclosión de la Segunda Guerra Mundial, ambos fenómenos surgen en el corazón de Alemania. Y eso va a marcar el desarrollo geopolítico de la segunda etapa, o si se quiere, del mundo que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Ratzel, cuando hablaba de espacio vital, decía: yo no reconozco fronteras internacionales, ni fronteras comerciales, ni políticas. Yo lo que reconozco es la necesidad de una población y que un Estado es como un organismo vivo. Un Estado puede vivir, expandirse o retraerse. ¿Por qué digo esto? Porque se enmarca en el Congreso donde las potencias europeas se reparten el África. A principios de 1900. Y aparece un tipo muy interesante que se llama Harold Mackinder, un británico, uno de los pensadores más importantes a nivel militar, geográfico y geopolítico, que todavía ejerce influencia en las decisiones de los Estados Mayor Conjunto de los países más importantes del mundo, donde él plantea en un escrito de 1905 que se llama, digamos, Realidad y Democracia, que hay una discusión muy importante que tiene que ver en cierto punto con lo que estamos viviendo hoy. Cuando yo hablaba de la OTAN, lo que estaba diciendo es que estaban creando estados tapones. Los estados tapones son Polonia, Bulgaria, Rumanía, Checa. Y esos estados tapones son ¿para qué? Para que la potencia terrestre, una potencia terrestre es algo que no tiene acceso directo al mar, pero que controla el corazón del continente, Sí. que puede ser Rusia, no acceda a articular con otra potencia terrestre para vencer una potencia marítima. Si yo te digo potencia marítima, ¿qué te viene a la cabeza? Inglaterra. Y Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hacer un paréntesis para darle un dato de color a lo que está diciendo Facundo. Resulta muy interesante pensar que el mundo que nace tras la Segunda Guerra Mundial surgen 2 instituciones a nivel global que son las instituciones actualmente más importantes del mundo occidental. La Unión Europea, y al mismo tiempo que surge la Unión Europea, se va configurando la OTAN. Es decir, que son 2 fenómenos a la par. Se va integrando Europa, a su vez que se está creando una estrategia de defensa y seguridad con base y fundamentalmente pensada en lo que implicaba Rusia. Rusia entendiéndola como una nueva potencia geopolítica, porque en 1956 crea el Pacto de Varsovia. Bien. En esa cuestión, ¿por qué Mackinder plantea esto? Porque él decía que
La estepa, que es el continente euroasiático, Sí, sí. siempre ha avanzado en los márgenes continentales. ¿Qué son los márgenes continentales? Las costas. Y a partir de eso siempre ha tenido el poder de manejar un mercado cerrado como el Asia Central, que ha desarrollado civilizaciones, guerreros y comercio, sin necesidad de navegar ni hacer vías marítimas. Esto cambia cuando se constituyen las vías marítimas comerciales mediante el vapor, el canal de Suez, pero hay una cuestión, que esas vías marítimas no pueden entrar a Eurasia. Entonces, Mackinder, que es el sostén teórico del Imperio Británico, el imperio que nunca caía al sol, para decirlo así, plantea que la única forma de poder detener en cierto punto a la potencia terrestre para que no vaya a los márgenes continentales, ergo península europea, ergo actualidad Unión Europea. ¿Está bien? Asia Central, ergo actualidad Uzbekistán, Kazajistán, ergo Estado tapón, Polonia, Ucrania. Es necesario aclarar que el Estado, la potencia es Rusia, ¿no? Sí, sí, la potencia es Rusia. Sí, claro. Bueno, esa potencia había que hacer algo que se llamaba, en cierto punto para él, el pivot. Y algo que le decía el cinturón interno o externo, que era rodear a la potencia con puertos y bases para que no tenga salida directa al mar. Y en algún momento, mediante la creación de estados tapones en Europa Oriental, ¿te suena? Que es la llave para entrar al corazón del continente, que es Asia Central y Rusia, que es la llave para conquistar la isla mundial, que es Europa y África. Esta teoría se basó y promovió el desarrollo del capitalismo. No estoy diciendo algo que no es lo que es ilógico. Todo el comercio marítimo, todo el control de ese sentido, todo lo que es romper, no sé, la ruta de la seda o el secreto de la seda con los chinos, se basó en esta teoría. ¿Por qué? Mackinder hace una pequeña corrección en un momento. Dice, bueno, debido a los conflictos que había, Gran Bretaña había cerrado con Japón, que le llamaba blancos honoríficos, Sí. no eran japoneses, eran blancos honoríficos, para que Rusia no salga al mar y no compita con la flota de Gran Bretaña, para decirlo así. Dice, bueno, viendo esta situación, la mejor forma de constituir esto es primero manejar el Rimland. El Rimland es el cinturón interno, que es todos los países que rodean a Rusia, para decirlo así. Esos países no tienen que permitir que tenga salida al mar y que se junte con Alemania. ¿Por qué? Porque las dos potencias terrestres de Europa hacían Eurasia. Hay un dato que yo quiero darle color un poco a lo que dice Facundo, y es que el Rimland hacía parte de lo que se conocía originalmente como la ruta de la seda. Y según Mackinder, aquel imperio que logre controlar el Rimland va a controlar la mayor cantidad de riqueza de productos minerales que existe en la historia humana. Exactamente. Al tener esos recursos, Rusia estará bloqueado y por ende se podrá construir un orden geopolítico. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Segunda Guerra Mundial, Alemania lo cagan con la vía marítima y lo destruyen por no tener fuentes de financiamiento y recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque la discusión que estamos viviendo hace 24 años es ¿qué hacemos con Afganistán? ¿Qué hacemos con Irán? ¿Qué hacemos con Irak? Y esto implica todas las guerras de baja intensidad que ves. Vos tenés 3 focos de conflicto muy importantes en el mundo en este momento. Ucrania, el mar sur de China, Sí. y eso lo explicaremos en otro momento, y parte del África, parte del Indostán en realidad, que sería todo lo que era el imperio hindú en su momento, y ese imperio hindú que está fragmentado en 20 pedazos. Cuando Gran Bretaña pierde su estatus de imperio, para decirlo así, lo releva a Estados Unidos. Y Estados Unidos, con Roosevelt, crea la tercera industria naval más importante del mundo. Gran Bretaña le cede sus posesiones de ultramar para que tenga bases y cabezas de puentes, para que sus ejércitos se instalen y puedan tomar esas riquezas y que no avance la potencia terrestre. Pero hay un dato muy importante. Los norteamericanos, a diferencia de los ingleses, entendieron que intentar conquistar Asia Central
con Uzbekistán, Kazajistán, Tazakistán y todos esos nombres difíciles. Hay una película que les recomiendo que es Borat, que ahí muestra, digamos, todo ese esquema. Sí. Era entrar en conflicto directamente con la potencia terrestre, que es Rusia. Entonces hicieron una pequeña corrección a la teoría de Mackinder. El que domina Rimland, el que domina la ruta de la seda o los países que rodean eso, domina, digamos, contiene a la potencia terrestre y domina el mundo. Si vos ves, como empezamos este encuentro con Yugoslavia, la OTAN avanzó a Europa Oriental y Asia, rodeando a Rusia con bases militares. ¿Para qué? Para condicionarle el acceso o la exportación de energía, para que no encuentre tierras raras y para que no avance a la cuestión europea. Y ese fue el principal problema con Ucrania. Ahí voy hacia ahí. Vamos llegando. Ucrania era como si fuera Córdoba nuestra para los rusos. De hecho, yo me atrevo a decir, es más la pampa húmeda. Bueno, puede Una ser. zona más rica aún. No se nos puede olvidar que el mayor productor de productos agrícolas de Europa antes de la guerra era Ucrania. El mayor productor de productos agroquímicos del mundo era Ucrania. Ahí en esa situación, Lo cual era trascendental si se sumaba o no sumaba a la OTAN. exactamente. ¿Vos pensás que Estados Unidos puede perder una guerra con México? Yo creo que no. Bueno, bien. ¿Vos pensás que Ucrania le va a ganar a Rusia? Creo que no. Bueno. ¿Por qué? Porque es una cuestión identitaria y cultural. La mitad de Rusia, para decir el este de Rusia, lo que hizo muy bien Lenin, el fundador de la Revolución Soviética y Comunista, es darle estructura e identidad a todo lo que eran las colonias zaristas. ¿Qué quiero decir? Era un lenguaje oral, no había un lenguaje analfabeto escrito. Entonces le dio cultura y le dio, digamos, la cultura rusa, para decirlo así. La parte más capacitada de Ucrania, y esto es un dato, no es una opinión, y los centros educativos más importantes están del lado de Rusia. Entonces, toda la mano de obra calificada, innovación tecnológica, agrícola, educativa, está del lado este, que se pasó a Rusia. Por ende, Ucrania, lo que queda de Ucrania, es un estado parapolicial. Porque los oligarcas se fueron a Rusia, si querés la mente gris o el cerebro gris se fue a Rusia, y la discusión es la OTAN directamente. En esa discusión, que es muy importante, Rusia no va a perder. ¿Por qué? Te doy un ejemplo chiquito. ¿Te acordás en el 2008 que hubo una guerra de un país llamado Georgia? Sí, claro. Bueno. ¿Te acordás en cierto punto en el 99 la masacre en Chechenia? Sí, también me acuerdo. Bueno. La OTAN incumplió una promesa a la conducción soviética de su momento de no extenderse a Europa Oriental. Se extendió, puso bases, se cagó en todo, para decirlo así. Rusia estaba postrada, deprimida y dominada. Rusia vuelve sus fronteras. Esto para que ustedes vean el por qué cambió la cabeza de los rusos. Sus fronteras vuelven al siglo XIX. O sea, ellos tenían la mitad de Europa Sí. y vuelven al siglo XIX. Sí. Entonces el resurgir ruso se da en el 2008 con Georgia. Es un conflicto que dura 5 días nada más. Te cuento cómo fue. Viste que te conté que Yugoslavia, los servicios de inteligencia occidentales generaron organizaciones paraterroristas y paraestatales. Bueno, lo mismo pasó en Georgia. Algo que se llama la Revolución de la Rosa. Y ponen un presidente. Ahí hay 2 provincias, Odessa, si no me equivoco, y ahora me olvidé la otra en el nombre, pero que son estratégicas en la energía del mar Caspio. ¿Qué quiero decir esto? No le compro a Rusia, le compro a Georgia, tengo toda mi cuestión energética sin depender de nadie. Cuando intenta eso, Rusia resurge con un esquema militar y geopolítico muy fuerte y le pone un freno a la OTAN. La OTAN queda perpleja. Y ahí empieza a retroceder, retrocede y dice, no, bueno, ya no está tan simple la cosa donde yo me puedo meter. Y entonces empieza a plantear el golpe de Estado a Ucrania. ¿Sabes por qué se da el golpe de Estado a Ucrania? ¿Por qué? Porque Rusia, más allá de tener un gran ejército, mediante un acuerdo estratégico con China, empieza a reordenar Asia Central.
¿Cómo la reordena? Con dos cuestiones. Una es tratando de sacar la influencia norteamericana de la guerra de Afganistán, sacando las bases que ocupaban Asia Central y recuperar sus bases. La primera base después de la Guerra Fría es la 201 que está en Turkistán. Si no me equivoco, siempre los nombres tengo problemas con eso, pero después... ¿Y qué plantea en esa situación Rusia? La Unión Económica Euroasiática, que sería un parecido a la Unión Europea. Pero pensá esto, un mercado de 180 millones de personas. Claro. Europa y Asia. Yo quiero decir un par de cuestiones para poner datos de color respecto a lo que estaba diciendo. Yo lo que sí, claro, lo que sí tengo que decir, si pueden ir cerrando. Ya estoy cerrando. Perfecto. Sí. Es fundamental y se ha vuelto muy de moda los estudios de geopolítica porque el recambio en el escenario geopolítico, la transición hegemónica, ha renacido de una manera muy importante los estudios de Mackinder. Mackinder hoy por hoy se volvió un actor fundamental para pensar la geopolítica actual porque actualmente Euroasia y su infraestructura crítica dependen de China. China actualmente tiene como socio estratégico a 130 países a su favor y está modificando no solamente la vinculación comercial de la región euroasiática, sino que tiene intereses de modificar la vinculación que existe en otras partes del mundo. Ya lo estamos viendo en América Latina y fundamentalmente con la transición que está viviendo la Unión Europea. Nosotros lo vimos acá. La Unión Europea giraba a la izquierda, giraba a la derecha, vemos que en muchas partes se habla de la independencia de la OTAN, vemos que surge la islamofobia y surge algo muy importante y es la capacidad de Europa para pensarse de manera ajena al atlantismo. Es decir, que estamos en un momento en donde el eje atlántico europeo está girando geopolíticamente hacia el escenario asiático. Y esto es fundamental porque renacen y tienen muchísima importancia los autores clásicos de la geopolítica, que luego más adelante las relaciones internacionales van a tener un desarrollo ayornado de esto geopolítico y actualmente renacieron con una enorme profundidad, porque el mundo actualmente gira en torno a la importancia de lo que va a suceder en Euroasia. Exactamente. Y para cerrar, no nos podemos olvidar, o sea, esto es muy teórico, pero si lo llevamos a la práctica, estamos en un mundo de guerra tecnológica, de guerra por los recursos naturales, de una geoestrategia fundamental pensada en la geoeconomía y pensando hacia el futuro. En ese sentido, China actualmente es un imperio que tiene la capacidad en materia energética de pensarse a sí mismo como una red independiente a Occidente. Es decir, tiene un autosuministro capaz de modificar la geopolítica actual. Ahí, para cerrar, China y Rusia en el 2001 fundan lo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, que es el germen de esto de lo que está diciendo Dani, que es China no puede hacer nada sin la autorización de Rusia, porque es la potencia terrestre y la ruta de la seda no va a pasar por ningún lado si Rusia no accede. Debido a que la prepotencia norteamericana llevó a pensarse como euroasiáticos un esquema de poder, algo que se llama el arco del triunfo, que lo vamos a desarrollar, digamos, en otro momento, China y Rusia plantean un esquema diferente de confrontación. Es cooperación en beneficio mutuo. Ya la imposición no va. Entonces todo está anclado en el acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que primero fue un acuerdo regional que después se proyectó a nivel internacional para poner un contrapeso en esa región. Y después vamos a contar cómo articulan esa situación y cómo afecta a Argentina y Brasil esto. Yo quiero hablar, y cierro con esto, por cuando hablo del imperialismo chino, quiero hacer una recategorización bastante clara. Ahí yo diciendo, no le dejé. Claro, una recategorización bastante clara. Y es que actualmente toda la cadena de suministros global depende de China. En ese sentido, no estoy hablando de una geopolítica pensada desde el imperialismo, sino en materia comercial. Actualmente el mundo está determinado geopolíticamente, tecnológicamente, por el desarrollo de China, porque China es el lugar en el planeta en donde más se desarrolla y más se invierte en I+D, en innovación tecnológica. Con el plan 2025 que desarrollaron los chinos. Y el corazón de la globalización es Eurasia. Bien.
Bueno, hasta acá llegamos con el tema de geopolítico. Hoy abarcamos un montón de cosas, nos quedamos pensando en un montón de... Seguramente habrá preguntas que cuando repase el programa me van a surgir y que ahora se me pasaron de hacer. Me las anotaré y te las preguntaré para dentro de 15 días. ¿Por qué decimos esto? Porque si no, no se entiende el marco que estamos discutiendo. O sea, yo te puedo decir, sí, estalló una bomba nuclear en Francia, pero bueno, ¿por qué estalló la bomba nuclear? Bien. ¿Porque había un islamista loco radical? No. Bien, bien. Bueno, gente, Muchas gracias. muchas gracias Chau, por chau, la chau. Hasta luego, participación Vanessa. y estaremos con preguntas para dentro de 15 días.